electromagnética y la materia. Nosotros no vamos a estudiar la interacción, nosotros vamos a sacar información de esa interacción. ¿Está bien? Los físicos explicarán por qué funcionan las espectroscopías, nosotros nos limitamos a usarlas. Aplicaciones en todos lados. En el año, no sé, 1879, una cosa así, Bunsen y Kirchhoff, que estaban trabajando juntos en esa época, apuntaron su espectroscopio al Sol y decidieron que el Sol contenía sodio. Ellos ya habían visto el espectro del sodio en el laboratorio. Entonces hicieron el espectro del Sol y lo compararon con los espectros de los elementos que habían hecho ellos. Y dijeron, mira, el Sol tiene sodio. Es interesante porque como que uno no puede tomar una muestra del Sol, ¿sí? Ni que vaya de nochecita. Entonces uno puede sacar información. ¿Cómo piensan que cuando describen un nuevo exoplaneta? Dicen, no, se descubrió un exoplaneta en una estrella hace, no sé, 2000 millones de años luz y aparentemente su temperatura superficial sería 37 grados. ¿Cómo saben eso? Por la luz que emiten. Básicamente tienen algún algoritmo armado que saben que cuando llega tal radiación, eso se asocia con una temperatura tal o cual. Entonces, ¿qué pasa cuando la radiación electromagnética interactúa con la materia? En principio lo que esperamos es una transición cuántica, ¿no? La radiación electromagnética, fotones, los fotones tienen una energía. Si estoy mandando un solo tipo de fotón, si estoy mandando una mezcla de luces, tengo un montón de energía. Si yo estoy mandando un solo tipo de fotón, ese fotón tiene una energía. Si esa energía coincide con algo que puede hacer la molécula, por ejemplo lo que hablábamos la vez pasada, de que un electrón se promueve de un orbital a otro, ¿sí? Si yo le pego con un fotón que tiene justo la energía que separa esos dos orbitales, puedo mandar al electrón de un orbital al siguiente. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese fotón? Y yo sé que lo mandé, pero después no me llegó al detector. Entonces digo, ok, la muestra absorbió este fotón, porque la muestra puede hacer alguna transición que está asociada con la energía de este fotón. Básicamente el puerto es este. Hay muchas alternativas para la espectroscopía. Las que a nosotros nos van a interesar son la absorción o emisión resonante de fotones. ¿Sí? Particularmente hoy vamos a hablar de absorción. Entonces, ecuación de Planck. La diferencia de energía entre dos estados es equivalente a la energía que tiene el fotón. Y la energía que tiene el fotón viene dada por la ecuación de Planck, que es la constante de Planck por la frecuencia. Y si no quieren trabajar con la frecuencia, pueden trabajar con C sobre lambda. ¿Sí? En la espectroscopía hay mucho como de... ¿Cómo decirles? Tradiciones. ¿Está bien? Cuando ustedes hablan de espectroscopía UV, a la luz se la caracteriza por su longitud de onda. ¿Sí? Y estamos que tantos nanómetros, tantos nanómetros. En la espectroscopía IR se la caracteriza por el número de onda. ¿Sí? Es la inversa de la frecuencia. En la espectroscopía RMN se habla de partes por millón. ¿Sí? La clase que veamos RMN les voy a explicar por qué las partes por millón. Y en la espectrometría de masa les van a hablar de M sobre Z, o sea, masa sobre carga. ¿Está bien? Esa está perfectamente justificada. Todas las otras son modas. ¿Está bien? Es mucho más fácil decir cuántos nanómetros es la longitud de onda, porque es un número entre, si estoy en el UV visible, es un número entre 200 y 600 o 700, ¿sí? Que hablar de la frecuencia. Y esa luz tiene frecuencia que son un montón de ceros. Entonces es más cómodo andar diciendo 300 nanómetros que decir no sé cuánto gigahertz. En mi R se usan los números de onda que van en centímetros a la -1, ¿sí? Y se manejan valores de entre
700, 800 y 3000. Históricamente, ¿se podrían haber usado otros valores? Sí. Por algún motivo llegamos a esta situación. Se denomina espectro. Se denomina espectro a una gráfica. Una gráfica que básicamente les dice cuál es la intensidad de luz para cada longitud de onda, ¿sí? Y esto puede ser intensidad de luz que pasó o intensidad de luz que se absorbió, y la longitud de onda puede estar expresada como longitud de onda, como frecuencia, como número de onda, como partes por millón, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos un dibujito, ¿sí? A eso lo llamamos espectro. Nuevamente, por tradición o por cuestiones prácticas, los espectros de algunas espectroscopías parecen los espectros de otras espectroscopías dados vueltas, ¿sí? Lo cual, si quieren, es bastante cómodo, porque una vez que uno se puso práctico, ve un espectro a la distancia y ya sabe qué tipo de espectroscopía es. Aunque no puede distinguir lo que dice, ya el aspecto del espectro les dice de qué van a estar hablando. Entonces, acá tenemos la consabida figura sobre el espectro electromagnético. El espectro electromagnético va desde longitudes de ondas muy grandes y frecuencias muy bajas hasta longitudes de ondas muy pequeñas y frecuencias muy altas. Para estudiar compuestos orgánicos, en general se trabaja con las microondas. En el RMN se usa radiofrecuencia, pero el RMN es un bicho muy raro. Empezamos más o menos con las microondas, pasamos por el infrarrojo, visible, ultravioleta y acá nos quedamos. ¿Quiere decir que no se hacen experimentos de rayos X? Sí, pero se lo vamos a llevar al espectroscopista de rayos X. ¿Sí? Porque se requiere un instrumental y una forma de trabajar muy particular para trabajar con rayos X. En cambio, un espectro IR lo pueden tener en cualquier laboratorio. Un espectro... Sí, entre otras cosas, pero sí. Cuando aíslen una proteína nueva y la tengan cristalina, en una de esas le mandan a hacer un rayos X. ¿Sí? Y salvo que ustedes se dediquen a la cristalografía, que es una posibilidad, pero en general lo que van a hacer es tercerizar ese problema. Se lo van a dar al experto de rayos X en la CONEA y el tipo les va a decir qué corcho tiene. En cambio, un espectrofotómetro ultravioleta o UV visible es algo que hay en cualquier laboratorio. Si entran al laboratorio y no hay un UV visible, raro. Este es el laboratorio, no, se metieron en el baño. En general es un equipo muy frecuente. Tanto que ahora, antes eran unas cajotas así, y ahora hay unos aparatitos para medir UV visible que miden con una gota, nanodrop, picodrop, cosas así. Y, por ejemplo, vienen adecuados para diversos trabajos. En el espectrofotómetro puedo poner cualquier longitud de onda de la que maneje. Pero ustedes usan un nanodrop y el nanodrop está pensado para precisamente biología molecular y esas cosas. Entonces, uno le puede poner cualquier longitud de onda, pero también le puede pedir que me exprese el resultado en concentración de proteínas o concentración de ácido nucleico, porque ya se sabe que las proteínas van a darme señal a determinadas longitudes de onda. Entonces, básicamente nos vamos a estar moviendo en torno al visible. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? En el infrarrojo vamos a ver movimientos de las moléculas. ¿Sí? Movimientos internos de las moléculas. Por ejemplo, si dos átomos hacen esto, o esto, o esto. Me sale muy caro hacer esta parte. En cambio, en el UV visible lo que vamos a ver son transiciones electrónicas. Ahora, hay una cuestión así. Debajo de los 200 nanómetros todo absorbe. ¿Está bien? Hasta tenemos que usar cubas especiales.
¿Sí? Entonces, la espectroscopía UV visible va a estar restringida a los grupos que tienen la capacidad de absorber fotones de longitud de onda por encima de los 210, 220, 230 nanómetros y hasta 600 más o menos. Ahí después empieza el día. Acá tenemos menos dibujo, más información. Y vamos a ir con lo que es el esquema básico de cualquier espectrofotómetro. No importa si ustedes miden microondas, onda de radio, IR, UV visible, básicamente los componentes de un aparato de estos son siempre lo mismo. Después con Pablo en el instrumental que van a ver en detalle para cada espectroscopía. Pero en general tenemos una fuente de luz, vamos a llamarlo luz, independientemente de que sea infrarrojo, ultravioleta, como seguimos llamando luz. Tenemos un colimador con el cual vamos a enfocar la luz en nuestro elemento monocromador, que puede ser un prisma o puede ser una red de difracción. Ese monocromador me va a permitir que yo saque luz de determinada frecuencia. Cuanto más delicado el monocromador, más delicado el experimento que voy a poder hacer. ¿Sí? Si yo estoy mandando luz de 401 nanómetros y sé que no estoy mandando nada de 402 y nada de 400, tengo un monocromador de puta madre. ¿Sí? Hay veces que no se puede, hay veces que no hace falta. Esta luz luego va a atravesar la muestra. ¿Sí? Y yo la voy a medir acá. Entonces, ¿qué tenemos? Una fuente de luz, que es lo importante, el colimador. Sin colimador no vivimos, pero no, es una necesidad práctica. No tenemos la fuente de luz, un selector de longitudes de onda, la muestra y el detector. En general lo que se hace es trabajar con un sistema de espejos, que el rayo dividido en dos, uno alcanza el detector sin pasar por la muestra y el otro alcanza el detector pasando por la muestra. Entonces lo que se hace es medir la respuesta de los dos detectores. ¿Sí? Y en función de eso sacamos conclusiones. Fíjense que acá hay un dibujito, el dibujito dice I0 y T. ¿Sí? I0 es la intensidad con la que yo irradio la muestra y T es la intensidad transmitida. ¿Sí? Si no hay fenómenos de emisión, y no debiera, porque no estamos en la espectroscopía de fluorescencia, la IT tiene que ser igual o menor a la I0. ¿Sí? Porque algo de luz se absorbió. Se define transmitancia como la razón entre la intensidad transmitida y la I0. ¿Sí? O si quieren pensarlo desde el punto de vista del detector, si el detector es una fotocelda, por ejemplo, es la señal del detector que está atrás de la muestra dividido la señal del detector que agarra la luz que no pasa por la muestra. ¿Sí? Eso es la transmitancia. Entonces es un número que está entre 0 y 1, ¿no? La absorbancia se define como la transformación logarítmica de la transmitancia, menos logaritmo de T. ¿Y por qué se utiliza? Porque correlaciona linealmente con la concentración de los analitos dentro de cierto rango. ¿Qué quiere decir? Que la transmitancia es una función exponencial. ¿Sí? Entonces le metemos un logaritmo para convertirla en una recta. Básicamente eso. Entonces, la absorbancia, yo se los cuento así porque es más fácil de acordarse, ¿no? A es igual a A por B por C. ¿Sí? Después le vamos a poner nombre a esta cosa. C es la concentración. ¿Sí? Si tengo más elementos que pueden absorber la luz azul, ¿sí? La muestra va a transmitir menos la luz azul. ¿Están de acuerdo? Si tengo una concentración de 1, la muestra se va a chupar un fotón. Si tengo una concentración de 10, la muestra se va a chupar 10 fotones. ¿Sí? B es el paso óptico. Básicamente, el ancho de la uva en la que está la muestra.
Un ejemplo de esto lo pueden hacer muy fácil. Imagínense que se prepararon un té en una taza blanca. ¿Sí? Ustedes miran la taza desde arriba y no ven el fondo. ¿Sí? Ven un color marrón subido. Pues se prepararon un té. Ahora, si agarran un poco del té en la cucharita, sí ven el fondo de la cucharita. Y les parece que el líquido es un líquido bastante poco coloreado. Obviamente, el nivel de color del líquido es el mismo. El problema es que cuando ustedes miran dentro de la taza están viendo un paso óptico de 10 centímetros y cuando están mirando la cucharita están viendo un paso óptico de unos pocos milímetros. ¿Sí? O sea que la intensidad de la luz también va a depender de cuánto le ponga yo para atravesar en el medio. Perdón, esa mayúscula no es la A de absorbancia. Es la A de absorbancia. Ah, ok. Y la A chiquita es un factor de proporcionalidad que depende de la muestra. Se llama absortividad. A ver, si ve en un espectrofotómetro común de cubeta, B es 1 centímetro. ¿Sí? Y la concentración vamos a ponerla en gramos cada 100 mililitros. ¿Está bien? A es un logaritmo, así que es adimensional. ¿Qué unidades va a tener la absortividad? ¿Cómo va a ser? Centímetro por gramo sobre mililitro. No, así te voy a terminar con centímetro cuadrado, gramo cuadrado. Al revés, 1 sobre centímetro gramo mililitro. Entonces va a ser 100 mililitros cada centímetro gramo. Esas van a ser las unidades de absorbancia, de absortividad. El problema es que a mí un gramo no me dice nada. ¿Sí? Yo sé que no me están absorbiendo los gramos de muestra que tengo en la muestra. A mí lo que me está absorbiendo es la cantidad de moléculas que tengo. Entonces es mucho más conveniente, a la hora de medir, uno va a usar la medida. Si yo quiero saber, no sé, cuántas bolsas de cromato de cobre tiraron en el río de la Plata, y quizás me conviene usar una absortividad que sea 1 sobre bolsa. ¿Está bien? Yo lo que digo es, a la hora de intentar entender el fenómeno de la absorción, quizás convendría trabajar con unidades molares. Entonces, esta también se suele escribir así. En este caso, la concentración es molar. Y esto sigue siendo 1 centímetro, porque no cambió la cuba. ¿Está bien? Y esto, cuando la concentración está en molar, se llama coeficiente de extinción molar. Y va a tener unidades de 1 sobre molar por centímetro. ¿Está bien? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con el coeficiente de extinción molar? Que yo tengo una idea de qué está pasando en función de la cantidad de moléculas que tengo. Las absorbancias, si bien están tabuladas, no nos dicen mucho. En cambio, el coeficiente de extinción molar me dicen muchísimo. Una vez que uno se pone a trabajar con V, se da cuenta que las sustancias muy coloreadas tienen coeficientes de extinción molar con valores de millones, y las sustancias poco coloreadas tienen coeficiente de extinción molar con valores de decenas de miles. ¿Está bien? Perdón, en la segunda ecuación, la C, la concentración que unidades tiene. ¿Acá? Sí. Molar. Mol por litro. Hacemos una pausita antes de irnos a los principios.